Karate en acción. Bienvenidos, queridos amigos, esto es Karate en Acción Internacional. Muchísimas gracias por estar allí, siempre pendiente de su espacio dedicado a la promoción y difusión del karate y demás artes marciales, por supuesto. En esta oportunidad nos vamos a encontrar con un arte distinto al mío, que es karate. Vamos a encontrarnos con el aikido. Yo quizás estoy un poco perdido en el tema, pero a mí me ha gustado siempre el aikido. Creo que algunos lo llaman el arte del fluir. Fluir, me encanta esa palabra. Eso lo vamos a seguramente descifrar con nuestro invitado especial, el sensei Alberto Scartofield. Ok, se me confunde un poco el nombre. Es un placer contar con su presencia en esta plataforma, sensei. Sus palabras de saludo para la comunidad marcial que nos sigue alrededor del mundo. Adelante. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en la que vean la difusión. Es para mí un placer y un honor estar acá en su programa y poder compartir un poquitito de mis conocimientos relacionados con el Aikido. Me siento honrado. De nuevo, bienvenido. Y siempre nosotros agradecemos esa cordialidad de aceptar esta entrevista. Vamos a comenzar desde el principio porque yo creo que la mayoría de los que nos siguen y los que puedan estar viendo esta entrevista estarán como yo, algo ignorante. Vamos a comenzar diciendo, ya dijimos que su nombre es Alberto Cartofiel y que está en Argentina, por cierto. Y que hace Aikido. Quiero que comencemos con el principio. Yo quiero que le diga a la comunidad marcial cuándo usted comenzó, cómo llegó a las artes marciales, porque pude leer que no solamente ha hecho Aikido, sino que ha manejado ciertas o variedades de artes marciales. Quiero que nos hable primero, en principio, de cómo inició, quién lo llevó y dónde comenzó. Adelante. Bien, yo desde muy pequeño, desde temprana edad, siempre sentí inclinación por las artes marciales y la filosofía oriental. Desde pequeño, me refiero desde los 5 o 6 años, que en mi interior estaba muy marcado el tema de la inclinación hacia Oriente. Leía cuanto libro tuviera a mi alcance, veía todas las películas, por supuesto, de artes marciales y permanentemente quería que mis padres me llevaran a entrenar. Comencé a practicar de esa manera diferentes disciplinas. Tanto es así que transité por disciplinas relacionadas desde las artes marciales japonesas a las chinas. Practiqué kung fu, tai chi, hice karate, hice kendo, hice judo, jiu-jitsu. Me encantan todas las artes marciales y fundamentalmente mi corazón está muy ligado también al karate, en donde encontré mucho de la filosofía que yo estaba buscando cuando era joven y para mí marcó mucho mi vida también. Maestro, sí, nombró todas. Cuénteme. Y sobre todo, ahonde un poco más, ¿dónde, en el arte donde más se quedó antes del Aikido? Coméntenos eso. Fue justamente... Adelante. Fue justamente en karate donde más tiempo permanecí y estuve entrenando. Yo hice karate Shorin Ryu. Era la escuela que estaba aquí en este momento en Argentina, cerca de casa, aunque también practico con el sensei Miyazaki tiempo. Me gustó karate Shorin Ryu y estuve entrenando allí hasta llegar casi a cinturón negro. Fui cinturón marrón primer Q. Después de eso comencé a entrenar Aikido, conocí el Aikido. El Aikido yo ya lo venía leyendo durante mucho tiempo, a medida que practicaba otras disciplinas, venía leyendo un poco la filosofía del Aikido, pero no había encontrado aún el dojo ni la escuela, todavía no llegaba a la ciudad. Claro. Y el destino quiso ponerlo en mi camino, así que así como conocí el Aikido, comencé a entrenar Aikido. Ok, no se me adelante. Vamos con calma. Ahora vamos a ir desglosando un poco, ¿verdad? Primero, entró en el año tal, vamos a ver cómo está esa memoria, en el año tal a hacer la primera arte que hizo, luego la segunda, luego la tercera, a ver si logra tener la memoria suficiente porque yo sé que eso no es muy fácil. Adelante. Digamos que en el 85 comencé a practicar
los primeros pasos di en Kung Fu, en el arte marcial de Kung Fu. Allá por el 89 empecé a practicar un poquitito de lo que era Tai Chi. Estuve ahí también haciendo, a medida que hacía Kung Fu, un poquito de Tai Chi. Después, en el 90, empecé a entrenar karate. Y así estuve entrenando karate hasta el 97, 98. Paralelamente a eso, en el 96, comencé a asistir a mi primera clase de Aikido y hacía en ese momento Aikido junto con karate. Y finalmente terminé quedándome desde el 96 casi a la fecha practicando exclusivamente Aikido y trabajando y entrenando este arte marcial. Listo. Mire, pregunta. Te digo que desde pequeño empezó y descubrió esa inclinación, leyendo libros, buscando información. Yo sé que eso no le llega a uno solo. Alguien tuvo que haberlo influenciado. ¿Qué lo ayudó a usted a observar y querer iniciar en las artes marciales? A diferencia de lo que muchas personas creen en lo que era mi ámbito familiar, mis amigos, mis personas cercanas, nadie estaba inclinado hacia Oriente. En mi caso particular, no me influenció nadie. Naturalmente, yo ya venía con esta inclinación. Comencé a leer desde muy pequeño. A partir de los 4 años yo ya sabía leer. En mi casa la lectura es muy importante, sigue siendo muy valiosa. Tenemos muchas bibliotecas, muchos libros. Soy un apasionado por la lectura. Leía desde muy pequeño y la gran mayoría de los libros que me atraían, lectura que me atraían, se relacionaba con Oriente, filosofía oriental, y es algo que me gustó desde muy pequeño. Se demoraron mis padres en llevarme a entrenar porque me hubiera gustado empezar aún desde más joven a conocer las artes marciales, pero me siento muy unido, muy identificado con lo que es pensamiento y las costumbres de Oriente. Inclusive, hoy, a pesar de haber sido criado, bautizado, hecho la comunión, confirmación, inclusive cuando era pequeño también laboré en misa como monaguillo. Actualmente, desde hace ya muchos años atrás, muchísimos años atrás, yo me considero más budista que otra cosa. Ok, dice budista, pasa que se entrecortó la cosa, dijo budista. Mire, claro, muy admirador de la filosofía oriental, específicamente por lo que puedo ver el Aikido, creo que es japonés, aunque podrá tener raíces de otro, pero es japonés. De esa filosofía, háblenos un poquito sobre la filosofía del Aikido. Bien, como les decía, empecé a leer sobre los libros y la filosofía del Aikido mientras estaba haciendo karate. Y me llamó poderosamente la atención porque Aikido se trata de un arte marcial cuyo nombre significa, o kanjis, son los siguientes. Ai significa unión o armonía o encuentro. Ki es entendido como la energía universal o la energía que lo mueve todo. Y Do, camino, vía o sendero. Aikido viene a significar algo así como el camino para unificarse con el universo. Desde allí parte todo este sistema de creencias y filosofía en donde la persona, más que aprender a lastimar o a golpear al otro, aprende a comprenderlo y a unificarse en el otro, a aprovechar la energía del otro, a unirse a otra persona. Yo venía, como les dije al principio, a entrenar muchos artes marciales de contacto y artes marciales duros, y cuando di mi primer pantallazo de Aikido no podía comprender lo que estaba viendo. Es decir, era totalmente diferente a lo que yo venía trabajando o entrenando. Pero comprendí que la filosofía y la técnica se unificaban. Excelente, excelente. Quiere decir, en todo caso, el Aikido, por cierto, que su fundador, creo, si mal no recuerdo, Morei Ueshiba, o sea, el nombre es un poquito difícil de pronunciar, y desde Japón.
El Aikido tiene ya varios años trabajándolo, pero creo que se ha estado destacando en la parte de instructor. Dio o da clases como a personas comunes o solamente está destacado como lo está haciendo ya, ya lo sé, en la parte policial, en la parte militar, pero antes o ahora, no sé, está dándole también a las personas comunes, a cualquiera. Sí, efectivamente, profesor. Yo dicto clases de mi dojo y mi escuela en diferentes provincias. Yo viajo por América, Argentina y Sudamérica dictando clases y seminarios. La gran mayoría son, en mis dojos dicto exclusivamente clases de Aikido, netamente enfocada al arte marcial de Aikido, y luego cuando soy invitado o voy a dictar clases en países, ciudades, lo que necesita el Aikido es que dicte esa personal. Lo que a mí me gusta mucho, yo tengo y dicto clases desde infantiles, Aikido infantil, desde los 3, 4 años en adelante. Ah, excelente, excelente. Mire, arrancamos un poquito rápido, diría yo, y no comentamos un poco, y discúlpeme esta, a veces es un poquito, yo diría que las personas se incomodan cuando tienen que hablar de ellos mismos, pero a mí me gustaría, porque nadie más que usted sabe, el semicurrículum que me envió. Me mencionó que está en este momento dando, también trabajando con la policía o con los militares. Háblenos sobre eso. Bien, toda mi familia está relacionada con las fuerzas de seguridad. Mi padre falleció hace muchos años, él llegó a un importante grado en las fuerzas de seguridad. Fue casi comisario general en la provincia. Mis dos hermanos, que son menores que yo, están también trabajando en fuerzas de seguridad. Es decir, que yo desde pequeño absorbí esta pasión de mis padres por la policía, por la seguridad. El asunto es que yo veía muchas veces llegar a mi padre a casa, o a veces golpeado, marido, y otras veces afligido, mal, por haber perdido algún compañero en algún enfrentamiento, o tener compañero luchando su vida en el hospital, haber sido víctima de un navajazo, puntazo, sillazo. Y comencé desde pequeño a observar esas cosas y recibía las de estaban entrenadas. Después de qué tiempo, y fui adquiriendo más conocimientos en Aikido, llegando ya a pasar mi cinturón Dan en adelante, pude concebir y desarrollar un sistema que se adaptara exclusivamente a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas policiales para que pudieran trabajar y entrenar y llevar una buena técnica a la hora de ir con sus funciones. Y desde eso, hace ya más de 20 años que me desempeño enseñando las fuerzas de seguridad. Ah, caramba, excelente. Cuando dice que diseñó un sistema, eso quiere decir que ese sistema como tal no venía incluido dentro de la parte del Aikido de su organización, porque creo que está dentro de una organización de Aikido, por supuesto. Así es. Yo pertenezco a la Federación Internacional Aikikai, que es la federación donde nació el Aikido, o la línea directa del Aikido sanguíneo. Es decir, en la actualidad quien dirige esa federación es el nieto del fundador del Aikido, de O-Sensei Morihei Ueshiba. Ese es mi maestro en Honbu Dojo, mi casa central. Pero lo que yo enseño, el estilo que yo enseño a las fuerzas de seguridad, le he denominado Aikido policial, que es el Aikido adaptado a las fuerzas de seguridad. Es diferente a lo que se enseña en los dojos, bastante diferente, pero posee justamente la misma base técnica del trabajo en cuanto a retenciones, palancas, llaves, trabas, que son fundamentales para la gente que se desempeña en las fuerzas de seguridad. Sí, sí, como le dije, yo soy fiel admirador del Aikido. De hecho, yo no he estado en una escuela formal,
pero sí he asistido a 3 o 4 seminarios y he practicado algo, he aprendido algo. Mis senseis, he tenido un par de senseis que también han trabajado así esporádicamente Aikido y siempre le quieren aplicar a uno alguna llave, alguna que luego uno copia, pues. El Aikido para mí es muy, muy bueno. Ese sistema que usted trabaja dentro de la policía, y creo que pude ver, trabaja armas en el sentido de por lo menos la tonfa policial, ¿verdad? Así es. Una de las cosas que lo hacen justamente en los dojos es que estar adaptado a las fuerzas de seguridad tengo justamente que poder enseñar desde técnicas de armas como son el arma reglamentaria, cómo portarla, desarmar a una persona, realizar cacheos, controles, esposamientos, engrilletamientos, tonfa policial, bastón extensible o bastón telescópico. Son muchas las herramientas que dispone un policía que realmente tiene que aprender a usarla. Una de las cosas que logré en estos últimos años aquí en Argentina fue que volviera la policía a utilizar la tonfa. Durante mucho tiempo atrás, durante muchos años, estuvo prohibido el uso de la tonfa a las fuerzas de seguridad aquí en el país, en Argentina. Esto se debió a que hacían un pésimo uso del arma. Es decir, la policía salía a las calles sin saber usar o operar correctamente una tonfa como corresponde y solamente la usaban para golpear. Solamente era un instrumento de golpeo y no entendían que la tonfa es una de las herramientas más versátiles que existen para realizar palancas, llaves, trabas, etc. Así que gracias al trabajo que estuve haciendo, los manuales que estuve cobrando para la confección y un montón de seminarios, la policía comenzó hace no pocos años a volver a usar la tonfa y se permitió otra vez el regreso acá al país. Excelente, excelente. La pregunta es eso, usted me dice que está en Argentina y se está moviendo en diferentes provincias de Argentina en cuanto a lo policial, ¿verdad? Eso de lo policial solo lo tiene integrado en Argentina. Adelante. Cuando me invitan de otros países, todo lo que es el Aikido aplicado a las fuerzas de seguridad. Cuando yo dicto clases de Aikido, veo justamente la gente que va a formar parte de ese grupo, de ese seminario. Entonces, si es para personal policial, dicto una determinada técnica. Si es para personal militar, dicto otra aplicación. Yo también he trabajado un par de años para el ejército. Entonces, la técnica es diferente para la policía, diferente para el ejército y es diferente para la gente que trabaja en agencias de seguridad o custodio o penal civil. Son todas técnicas diferentes. Claro, yo asumo que cuando dice diferente se refiere a ciertos matices, porque creo que debe haber como una raíz donde todos tienen algo en común. ¿Correcto? Exactamente. La base, al igual que en karate, la base siempre es la misma. Uno construye sobre la columna, sobre la base y va armando. La base es la misma, pero es totalmente diferente el rango de acción legal que tiene un policía al que tiene un militar, por ejemplo. El militar uno lo entrena para defender al país ante una amenaza. Es decir, al militar se lo envía a la guerra, se lo envía a pelear y se lo envía justamente a defender al país, a una nación. Esa persona que trabaja en la milicia o militar tiene que saber que cuando es enviado a una guerra justamente con un solo objetivo, es eliminar a un oponente o al enemigo o a la persona que está atentando contra el Estado. El policía tiene otra función, es una función social, en donde debe ejercer su labor, tratar de contar, porque no tiene legales.
el guardia de seguridad que sigue en el rango de la policía no puede retener una policía, función policial, tiene que dar tipo de que permite controlar a una persona, esposar, porque no tiene la facultad de esposar a nadie, es un guardia de seguridad. Y así sucesivamente. Las técnicas tienen matices, pero conservan una base. Claro, creo que eso se basa, si mal no me equivoco, se basa en eso de el uso progresivo de la fuerza, que llaman por allá. Me parece que, exacto, me parece que, bueno, su país está, asumo yo, todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad, aprovechando ese conocimiento importantísimo. Y bueno, y los países que pudieran sumarse a esto, yo creo que sería una excelente idea, porque he visto mucho policía que no sabe siquiera cómo someter sin tener que exagerar. Y eso es hasta penoso. Okay, yo creo que todo lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas y orden público debería hacer algún tipo de arte marcial. Entremos entonces ahora en el Aikido. Coincidimos en eso mucho. Ok. Entremos en el Aikido, Aikido como tal, de su escuela y organización. ¿Dónde se está manejando? ¿Usted cumple alguna función directiva dentro de la Aikikai de Argentina? Yo soy instructor y profesor cinturón negro cuarto dan de Aikikai. Como les digo, administrativa, importantes dentro del rango de la Aikikai, ya son para personas muchos, sexto dan hacia arriba o shihan. Yo me considero dentro de la organización un profesor más de los tantos hay. Ok, excelente. Háblenos entonces sobre el Aikido. Háblenos sobre el Aikido. Los beneficios que tiene el Aikido y háblenos de los grados. Háblenos un poquito sobre el Aikido, por favor. Miren, Aikido, dado que la mayoría de ciencia de karate, tengo que decirles que tanto Aikido como karate comparten muchas cosas que diferencias que tienen. Aikido es un arte marcial que tiene el mismo principio y valores relacionados con los japoneses, al igual que el karate, en donde la disciplina y el resiki, la etiqueta, son fundamentales. Desde el momento que el alumno entra al tatami, al dojo, lo primero que aprende es a cómo comportarse y a seguir la correcta etiqueta. En Aikido se le enseña a la persona a ser humilde y respetuoso desde el primer momento. Lo bonito de esto es cuando ingresan los niños y comienzan a practicar, a aprender cómo van incorporando conocimientos técnicos, pero mejor dicho, a otros conocimientos que tienen que ver desde el punto de vista comportamiento, de conducta. Son muchos los padres que llegan agradecidos a decirnos lo bien que ha hecho a ese joven y a ese niño, a su rendimiento escolar, en la casa, en la academia, de modo tal de que tanto karate como aikido, como cualquier otro arte marcial, la transmisión correcta de la disciplina y la buena conducta es fundamental. El aikido se basa, su idea principal, poder defenderme de otra persona sin lastimarla. Entonces, yo que venía acostumbrado de otros en limpiar, tuve que volver a aprender un montón de cosas, es decir, a tratar de controlar a una persona sin lastimarla, algo que era muy difícil, y lo peor era el concepto espiritual del Aikido. El Aikido me decía que yo tenía que comprender a la persona que quería lastimarme. Imagínense eso, qué difícil. Es decir, era chocante para mí porque yo tenía adelante una persona que quería agredirme y a mí el Aikido me decía que no tenía que lastimarla bajo ningún concepto, sino tratarla de reducir sin lastimarla y comprenderla en el proceso, que no haya dentro ni de mi mente ni de mi corazón
emociones negativas, algo sumamente difícil. ¿Se entiende, verdad? Bueno, a grandes rasgos, no está tan fácil, porque, por ejemplo, en la parte de karate, que es un trabajo de, cuando hablamos, por ejemplo, de distancia, es de distancia media y larga. En cambio, Aikido aparentemente es cerca, muy cerca. Yo tengo que tener ese contrario pegadito a mí y poder someterlo, reducirlo, y como dice usted, sí, oye, y de paso, sin malos sentimientos. Wow, está simpático, porque viene verdaderamente, creo que el fundador, Ueshiba, se manejaba mucho en la parte filosófica y religiosa, ¿verdad? Así es. Todo esto que estamos hablando viene justamente de la influencia del fundador. El fundador del Aikido fue una persona que pasó muchos estadios diferentes. O-sensei Morihei Ueshiba creó el Aikido a partir de la práctica de muchos otros artes marciales en Japón, inclusive de los pioneros y que dieron origen al karate. O-sensei estudió muchos sistemas diferentes y finalmente terminó especializándose en el Dai-Ryu, en donde Dai-Ryu influencia disciplinas, pero samurái, durante toda la influencia del clan samurái. O-sensei, gracias a eso, da forma a su estilo, pero lo hace desde una faz espiritual, aunque la historia de O-sensei, él ha ido a la guerra, fue a la guerra, peleó, fue reconocido como un gran luchador en la guerra, inclusive lo apodaban el demonio, el pequeño demonio en la guerra, de modo tal de que fue una persona que dio mucha violencia durante toda su vida, tuvo que pasar muchas pruebas difíciles, y después hubo un cambio espiritual y filosófico en él que hizo que desarrollara el Aikido y que buscara que su arte marcial, después de haber visto tanta violencia y lastimado a tanta gente, que su arte marcial fuera un arte marcial más pacífico. Y créanme que es difícil concebir ambos mundos, es decir, hoy día a ninguno de nosotros nos resulta ajeno ver por la ventana y observar o mirar el diario o mirar la tele y ver que el mundo está cada vez más violento. Entonces, la gran mayoría de la gente suele responder a la violencia con más violencia. En la gran mayoría de otras escuelas o sistemas suelen decir, tienes que volverte fuerte porque la calle es dura y si alguien que quiere lastimarte, tú tienes que ser más fuerte y romperlo. En Aikido la idea es totalmente diferente, es batir la violencia con mayor paz, con amor. Es una cosa que es muy difícil lograr, pero ese es el espíritu que busca el Aikido en su práctica. Claro, asumo, como digo yo, todo eso será mucho, que es mucho y es difícil, pero así como se llena un vaso gota a gota, asumo que es así como se va integrando esa filosofía dentro del que está en ese camino del Aikido. El Aikido, hasta donde sé, creo que también trabaja cierto tipo de armas, ¿verdad? Adelante. Así es. El Aikido tiene una serie de armas que son fundamentales en su práctica y que devienen justamente de, como hablábamos al principio, de su origen samurái. El Aikido utiliza mucho la katana, ¿sí? El trabajo con katana. Antes de usar la katana, durante mucho tiempo se entrena con el boken, que es el similar a la katana, pero de madera, hecho todo de madera. Se trabaja y se entrena mucho con el tanken o cuchillo, tanto cuchillo de madera, mucho trabajo contra cuchillos. También se utiliza el yo, no usamos el bo, el bastón más largo, sino el yo, el bastón medio. Hay muchísimas técnicas, katas y armas con el yo. Y después, como última arma de práctica, está el tabo, los bastones cortos, los palos cortos. Esas son las armas que forman parte del repertorio del Aikido. Muy interesante, muy interesante. Creo que en una entrevista previa, estuve con otro maestro, dijo algo muy simpático. Dijo, todas las artes marciales tienen manejo de armas, todas. ¿Por qué? Porque eso era
para defenderse. Y la gente se defiende con lo que sea, no solamente con las manos. Maestro, un segundito, vamos a hacer un pequeño alto para agradecer a los colaboradores y patrocinantes. Vamos a hacer un pequeño break para lo que toca siempre, la gratitud. Agradecer a nuestros patrocinantes, esos que están allí girando, moviéndose. Son quienes nos apoyan para continuar haciendo esto que hacemos con pasión y dedicación. Lo que amamos, promover y difundir lo positivo que tiene nuestro karate y demás artes marciales, por supuesto. Recuerda, si eres dueño de dojo, dueño de organización o tienes un negocio particular y quieres apoyar esta iniciativa porque sabes lo maravilloso que es esto y nos quieres ayudar a promover y a llegar más lejos, puedes apoyarnos siendo uno de esos patrocinantes. Recuerda, no estamos cobrando actualmente. Lo que se está pidiendo es una colaboración para estar allí hasta fin de año. Imagínate, hasta fin de año. Así que, pendiente, puede ser uno de estos patrocinadores o colaboradores de Karate en Acción Internacional. También, por supuesto, hay otra forma de apoyar, que es suscribiéndote, dándole like, comentando, dejando allí plasmado tu sentir con respecto a esta actividad que nosotros hacemos, con respecto a esta iniciativa. ¿Okay? También, para los que quieren aportar un poquito más, en la nota de comentarios está nuestro enlace directo a PayPal, para que puedan hacer su donativo, para que esto pueda continuar haciéndose. Recuerda que no solo lo hacemos con pasión, se necesitan recursos y esta es una manera de obtenerlos. Ok, estamos de regreso. Maestro, muchísimas gracias por su paciencia. Vamos a hablar entonces y comentarle a la comunidad marcial que nos observa y que está conociendo del Aikido, así como estoy yo, usted está ilustrándome los niveles que tiene o que va a pasar una persona dentro del Aikido. Y cuando comienza, imagino, ahí hay un ciclo de no tocar armas a otro ciclo de tocar armas, o ya desde que entra comienza a manejar armas desde el principio. Háblenos sobre ese camino que debe recorrer una persona que esté interesada en practicar Aikido. Bien, en primer lugar, siempre es importante entender que cuando una persona ingresa al dojo suelen tener diferentes motivos cada persona por qué va a practicar artes marciales. A ustedes también les debe de pasar. Hay personas cuyo motivo es egoísta en el sentido de que quieren volverse fuertes o aprender a pelear. Hay otras personas que buscan un camino o una senda más espiritual. Hay otras personas que buscan un deporte para ponerse físicamente sanos. Hay otras personas que quieren solamente hacer algo durante el fin de semana o durante la semana, alguna actividad. Y hay personas que van buscando y que han pasado por otras artes marciales, un determinado maestro, una determinada escuela, y finalmente son buscadores. Entonces, hay diferentes tipos de personas y generalmente no todas suelen llegar a transitar mucho tiempo, estas disciplinas y artes marciales. Cuando recién entra al dojo, lo primero que se enseña es a no usar su fuerza física. Es decir, durante mucho tiempo todos nosotros estamos acostumbrados a usar nuestra fuerza de nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro tronco, para poder tirar a otro, mover a otro o lograr lo que queremos. En Aikido se empieza a desaprender cosas que anteriormente estaban adquiridas, como este concepto de fuerza, y se empieza a enseñar principios físicos de equilibrio, de gravedad, de peso, de base. Se empieza a construir desde allí y después viene naturalmente el aprendizaje de los ukemis, de las caídas. Es importante para nosotros que los alumnos aprendan a caer sin lastimarse. Después de que aprenden a caer, uno puede aprender a lanzar y a tirar al otro sin que se lastime y luchar en el suelo y trabajar un montón de cosas. Así que la caída es fundamental. Si pasaron ya esa instancia de la caída, del trabajo y del ukemi,
Naturalmente, en cuanto a la práctica de armas, en Aikido el fundador decía que todos los movimientos están inspirados, y así, todos los movimientos están inspirados en la katana, en el movimiento del sable, porque nuestro arte marcial viene de los samuráis. Entonces, las armas empiezan a aprender inclusive desde los primeros niveles, desde los primeros Kyu, desde los primeros cinturones. Se empieza a aprender porque a través del arma uno comienza a mover el cuerpo unificado. Entonces, suave, pero se empieza a aprender. Después va pasando por el tiempo. En cuanto a las graduaciones, existen dos escuelas diferentes de Aikido que en la cantidad, pero tienen filosofías diferentes. Por ejemplo, en la escuela tradicional de Aikido, que es a la cual yo pertenezco, no existen los cinturones de colores. No hay cinturones de colores, no hay amarillo, naranja, verde, azul, marrón, negro. No existen los colores, ni tampoco las puntas de colores. No hay. Es en Aikido sigue la vieja tradición de que el único color que hay es blanco, y después del blanco se pasa al negro. Después de 7 u 8 años se pasa al negro. Las personas rinden sus exámenes una vez al año, pasa quinto Q, sexto Q, cuarto Q, etcétera, así sucesivamente, pero nunca cambia el color. Siempre tienen el mismo cinturón blanco, hasta llegar a la cinta negra. Cuando se llega a la cinta negra, ahí se le entrega el cinturón negro junto con la hakama y pasa a ser un cinturón negro, un dan. Pero anteriormente a eso, son todos cinturones blancos. Esa es una línea. La otra línea, que no es la tradicional, pero que forma parte también de Aikido, es la línea que se occidentalizó, que vino para estos lados, y es la línea donde es exactamente lo mismo, los programas son iguales o muy similares, la técnica es igual o similar, pero la única diferencia es que sí se usan los cintos de colores: amarillo, naranja, verde, azul, marrón y negro. No hay puntas, en Aikido no hay puntas con karate, no se le colocan puntas, es solamente el cambio del cinturón. Y esto, el tradicionalista, el que hace el Aikido tradicional, entiende que no es necesario cambiar el color del cinturón. No hace falta decir, yo soy cinturón verde, yo soy cinturón marrón, cinturón azul, y mostrar el color del cinturón. No hace falta. El conocimiento se lleva por dentro. Lo importante es lo que uno sepa por dentro. La otra línea, la línea más occidental, dice, nosotros no somos japoneses, somos occidentales, y necesitamos, como occidentales que somos, sentir que hemos avanzado un escalón más, y por eso tienen este cinturón de color. ¿Se entiende, verdad? Clarísimo. Me quitó la palabra de la boca, clarísimo. Quiero aprovechar también para pedir disculpas a nuestros televidentes o seguidores que nos puedan estar observando, porque he notado que la señal se entrecorta un poco mientras conversa el sensei. Tiene que ver porque lo estamos haciendo vía internet, y ustedes saben cómo es el internet. Pues, este es un riesgo que se corre. Sin embargo, se está entendiendo muy claro la idea, y eso que usted dice es importantísimo. Cada quien tiene su razón y se le respeta. Que no haya colores, habrá cómo. Se entenderá el por qué, y el que esté allí lo asimilará. Y el que tiene colores, bueno, sabrá por qué, y el que esté allí lo asimilará. Respeto mucho. Lo que voy a preguntar con relación a eso es, habló sobre, por ejemplo, dentro del karate, el judo y los otros, yo veo que hay mucho acondicionamiento físico para fortalecer. Usted mencionó algo sobre lo contrario. Significa que en Aikido no se hace mucho acondicionamiento físico, ¿o estoy equivocado? No estás equivocado, no estás equivocado. En el Aikido se considera que se trabaja con la fuerza y con la energía del otro. En Judo, naturalmente en Judo y en Jiu-Jitsu hay mucho acondicionamiento físico, mucho trabajo físico,
es más, el trabajo, además de ser físico, fuera de ello se recomienda continuar entrenando, haciendo pesas, ganando buena masa muscular, fortaleciéndose, etcétera, porque ambos, tanto judo como jiu-jitsu, son artes competitivos. Es decir, necesitan la competencia constante y naturalmente compiten en Juegos Olímpicos y juegos en competencias internacionales, etcétera. El Aikido no tiene competencia encima. Es decir, en Aikido entendemos que algunas veces te toca ganar y otras veces vas a perder. Lo importante es estar entrenados y trabajar. El trabajo en Aikido es interno, hay acondicionamiento físico, uno tiene que mantener el físico siempre sano, estable, estar fuerte, pero no depende exclusivamente de lo físico. Esa es la gran diferencia que suele haber. Y la gente cansa mucho, es muy, muy físico aeróbicamente hablando, pero ¿cuál es la diferencia? Que uno no suele ver, por ejemplo, en Jiu-Jitsu o en Judo practicantes de 80, 90 años. Ya a esa edad dejan de competir porque el cuerpo no les da. Pero hay otras artes marciales, en el Aikido es muy común ver gente que tiene 90 años y está entrenando, y está lanzando a gente más joven y recibiendo ukemi sin lastimarse, sin dañarse. Y es porque tienen una correcta práctica. El Aikido los acompaña. ¿Usted? ¿Se entiende la idea? Claro que sí. Le puedo decir que usted me está vendiendo su arte. Muy bien vendido. Yo tengo 52 años y me está poniendo a pensar. Yo como que también voy a practicar Aikido. Voy a buscar a ver quién se anima a enseñarme. Mire, maestro, una preguntita. Otra más, por supuesto. Siendo así el sistema que usa en su escuela, que es muy tradicional, eso significa que no es algo así como, por ejemplo, el karate, que es un deporte masivo, donde ahí se busca el desarrollo y mucha gente llega. En esa organización suya, de alguna manera son, no por gusto quizás, sino porque el arte lo es selectivo. ¿Es así? Sí, sí, y sin embargo tenemos que hacer una pequeña salvedad en eso, ¿no? El Aikido, uno suele decir que es el Aikido el que decide las personas que se quedan y no la persona la que decide irse. Al ser un arte marcial que involucra tanta exigencia, más que nada no física, sino emocional y mental, no todo el mundo le gusta eso. A ver, vamos a plantear el siguiente escenario. En algunas academias o en otros estilos o dojos, cuando un alumno viene y le dice al instructor que hubo una pelea afuera en la calle, y viene y le cuenta y le dice, sensei, profesor, yo me quisieron agarrar y el otro día 2 chicos y me pude defender y les rompí la nariz, les rompí los dejé tirados y lo hice rapidísimo. En otros estilos, el profesor suele darle unas palmadas y dice, muy bien, has aprendido bien, te felicito. En Aikido, cuando nosotros llegamos a decirle a nuestro profesor que hicimos algo así, lo común suele ser que nos digan, ¿por qué lo lastimaste o por qué hiciste eso? ¿No pudiste evitar el conflicto acaso? Entonces, son dos mundos diferentes. ¿Era necesario pelear? ¿Era necesario hacer eso? ¿No podrías haberte ido corriendo? ¿Se entiende, verdad? Sí, y le tengo una pregunta con respecto a eso. Yo entiendo, y tengo un pero ¿por qué? Porque quizás, bueno, es que quizás no lo veo, ayúdeme con esto. Si estamos en esta sociedad tan agresiva, no estaríamos haciendo corderos para los tigres que están por allí fuera. Es una excelente pregunta. Yo siempre a mis alumnos les digo la siguiente frase, que prefiero tener 3 leones que 1000 ovejas. Esa es mi frase de cabecera. Por eso yo los entreno para que tengan
capacidad de respuesta ante esta sociedad que es violenta en sí. Uno siempre está diciéndole, no peleen, no busquen la pelea, no sean agresivos, no reaccionen, no respondan a la violencia con más violencia. Pero cuando llega la hora de defenderse, yo quiero que mis alumnos sepan cómo hacerlo correctamente, con la intensidad y con la respuesta más acorde a cada situación. Entonces, una cosa es insistir filosóficamente y mentalmente y emocionalmente, que se controlen, que se controlen, que se controlen, pero cuando llega el momento de defenderse, cualquier persona tiene que estar preparado para hacerlo. Excelente. Yo decía, y yo sabía que por ahí venía la respuesta, ¿no? Pero, ejemplo, no necesitas pelear, no necesitas poner tu mayor esfuerzo porque sabes defenderte. Dije al principio, así me lo vendieron a mí, que el aikido era el arte del fluir. Si algo viene a toda velocidad hacia ti, lo toreas. Y no eres tú el que lo golpea, él se golpea porque pasó de largo. Creo que esa es la idea. Por eso, insisto que a mí me gusta, solo que parece que el aikido no ha querido que yo entre allí porque todavía no he entrado de lleno. Todavía tengo la esperanza, todavía tengo la esperanza. Maestro, actualizándonos un poco, y viendo esto que estamos haciendo, que yo tengo 52 años, esto era algo impensable, que pudiéramos estar conectados. Yo estoy en Perú y usted está allá en Argentina y estamos hablando al unísono. Viendo esto de la tecnología, esto de lo virtual ha ayudado, o qué opina usted con respecto a su arte en específico, a lo que tiene que ver con el aikido? ¿Le ha sido de utilidad? Adelante. Bien. En lo particular, soy de la clase de persona que cree que cualquier herramienta que acerque a las personas entre sí es una bendición. Antiguamente eran las caras o las estampillas y uno tenía que esperar un montón de tiempo para que llegara y otro montón de tiempo para que volviera la respuesta. Hoy día, gracias a la internet y a este tipo de comunicaciones, se hace más efectivo y se posibilita que las personas estén en contacto de diferentes partes del mundo. Para mí es una gran herramienta y una bendición, sobre todo en épocas de pandemia o de encierro, en donde las personas no pueden estar ni en contacto con sus familiares ni con seres queridos. Lo importante acá y lo llamativo que como profesores de artes marciales tenemos que reconocer lo siguiente. Durante mucho tiempo nuestras cabezas, nuestros grandes maestros, siguieron un concepto tradicionalista de la transmisión del arte. ¿A qué me refiero? El concepto de la sagrada relación de alumno-sensei, ¿sí? Esta transmisión que solamente podía ser realizada de persona a persona, físicamente hablando. Para mí, eso sigue siendo una gran realidad. Es decir, no existe ni ninguna máquina, ningún programa va a igualar la riqueza de estar frente a frente con tu alumno o con tu sensei, aprendiendo, entrenando, etcétera. Pero hoy en día, en esta época de encierro, la internet y estos programas nos permiten poder darle clases a los alumnos o poder estarlos viéndolos mientras están en otro lugar, en sus casas, seguros y protegidos. Y estos maestros que eran tan tradicionalistas, no les ha quedado más remedio que adaptarse a estas circunstancias. Así que por el momento yo veo esto como una bendición y el ser humano tiene que tener la capacidad de adaptarse siempre. Solamente aquellas personas que se adaptan son las que sobreviven. Y si nosotros somos artistas marciales, somos guerreros, y como guerreros debemos aprender a adaptarnos a las circunstancias. Claro, claro. Hoy ese adaptarse implica que menos roce, pero más conocimiento, pues. Se puede aprovechar para transmitir más conocimiento, que no se necesita roce. Por ejemplo, hablando de filosofía, hablando de orígenes, hablando de historia. A mí me parece que este medio llegó no para sustituir, jamás, para complementar el conocimiento que se puede adquirir de esto que nosotros amamos. Toca la pregunta obligatoria.
Creo que no sabía de esta plataforma, Karate en Acción Internacional, pero ya nos está conociendo y está notando cuál es nuestra función. ¿Qué opina de este trabajo que estamos nosotros desarrollando? Desde ya le comento a la comunidad, ya lo sabe, vamos a cumplir este año 10 años. Poquito a poco hemos ido avanzando. ¿Cuál es su opinión de esta labor que estamos haciendo? Adelante. Carlos, no tengo más que palabras de felicitaciones hacia la labor que estás haciendo y hacia el trabajo que estás haciendo. Tu plataforma y tu apertura de invitar a otros profesores y a otros maestros es no solamente destacable, sino loable. Yo te aplaudo porque es muy importante ese trabajo de difusión y de consultar y de entrevistar a otros profesores. Es fundamental y es además una herramienta muy rica, muy rica. Yo en las redes sociales tengo varios grupos relacionados con las artes marciales. Uno de ellos, el más conocido, es Mundo Aikido y Artes Marciales. Es un grupo que integran más de 25.000 personas de toda Sudamérica. Y allí justamente lo que quiero es que todos los practicantes puedan intercambiar opiniones, mostrar lo que hacen, subir videos, material, contenido, porque yo soy de las personas que creen que los artistas marciales, sin importar qué arte marcial, qué línea practiquen, somos hermanos y todos tenemos que apoyarnos y tenemos que unirnos. Excelente. Yo creo en eso, compartir. El conocimiento que no se comparte se pierde. Por eso yo creo que al final el maestro Morihei Ueshiba nunca morirá, porque su conocimiento siempre ha sido compartido, siempre ha sido trasladado y continuará siendo así. Es importante decirle a las personas que están viendo esta entrevista que si no se han suscrito, por favor, esa es una forma de colaborar para que esta plataforma continúe haciendo lo que está haciendo, que es simplemente la promoción y difusión de esto tan maravilloso que es todas las artes marciales, sin distingo, todas. Insisto, yo hago karate, pero estoy enamorado del aikido y en algún momento, con el favor de Dios, bueno, el aikido me aceptará porque yo lo quiero también. Maestro, el tiempo en estas plataformas, como es normal, siempre es corto, se acaba. Nuevamente quiero enviar palabras de disculpas a las personas porque va a haber hubo cierta interrupción en cuanto a sus comentarios, pero se entendieron, quedaron bastante bien. Si queda algo más que usted quiera decir antes de dar la palabra de despedida, por favor, aproveche el espacio suyo. Adelante. Bien. Quiero brindar mis agradecimientos a toda la gente que está conectada en este momento, que está viendo este video. No solamente agradecerles, sino darles mis palabras de aliento. Sean precavidos en sus casas, sean inteligentes. No hay que tenerle miedo a esta pandemia ni a este virus. Un buen guerrero lo que hace es usar su cabeza y su inteligencia. Aprendan a tomar las medidas y las precauciones que correspondan y cuiden a sus seres queridos y protejan a sus seres queridos. Esa es nuestra función. Todo esto ya pasará en algún momento y volveremos a pisar el tatami, ir a los dojos, entrenar y trabajar con el otro y disfrutar de esto tan bonito. Ahora que tenemos estos recursos como Internet y como este gran sitio que dirige Carlos, aprovechémoslo para disfrutarlo, para suscribirse y para seguir creciendo. Así que gracias, muchas gracias. Bueno, maestro, solamente gracias a usted, porque gracias a personas como usted que mantienen el arte vivo y saben transmitirlo sin egoísmo y reconocen que esto del compartir es necesario, es que podemos hacer lo que estamos haciendo. Gracias, muchas gracias. A ustedes, comunidad marcial, de nuevo, muchísimas gracias por estar siempre pendiente de su espacio dedicado a la promoción y difusión de todas las artes marciales. Karate en Acción Internacional. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Karate en Acción.